El flujo por el sistema de combustible de rampa común empieza cuando la bomba de combustible aspira combustible desde el depósito del vehículo a través de una bomba manual de cebado suministrada por OEM, un separador de agua y un filtro preliminar de 300 micras. El filtro preliminar debe eliminar un mínimo del 93% del agua libre. El combustible entra en la parte superior del enfriador del ECM, situado en el lado izquierdo del bloque. Esto permite que el combustible que entra absorba el calor generado por la electrónica del sistema de control, aumentando la vida de la electrónica del sistema de control. Desde el accesorio en la parte baja del enfriador del ECM, el combustible pasa a la entrada de la bomba de engranajes. El combustible adquiere una presión de 6 a 9 bar en la bomba de engranajes. El combustible pasa después al cabezal del filtro y al calentador de combustible opcional. Desde el cabezal del filtro, el combustible pasa por el filtro de combustible montado en el motor, que tiene un calibre absoluto de 7 micras. La señal del sensor de temperatura de combustible, montado en el cabezal del filtro, indica la temperatura actual del combustible que llega al ECM. El combustible pasa después desde el filtro a la bomba de alta presión. La bomba gira a 1,33 veces la velocidad del motor y no necesita estar sincronizada con este. El combustible alimentado desde el cabezal del filtro pasa a la válvula de retorno del exceso de combustible. Un conducto con orificios en la válvula de retorno del exceso de combustible proporciona un suministro constante de combustible. Este flujo constante se utiliza para lubricar los componentes del conjunto de bombeo de alta presión. A medida que aumenta el caudal de combustible, el émbolo se desplaza hacia arriba y un conducto en el émbolo se alinea con la lumbrera para suministrar mayor caudal para lubricar la bomba. A medida que continúa aumentando el flujo de combustible, el émbolo se desplaza más arriba y destapa la lumbrera lateral inferior de salida. Esta lumbrera devuelve el combustible extra que no se ha utilizado ni se necesita para lubricar la entrada de la bomba de engranajes. El suministro de combustible a las cámaras de bombeo dentro de la bomba de combustible está controlado por el ECM a través del actuador electrónico de control del combustible. Cuando la bomba gira, el rotor con lóbulo excéntrico hace que el anillo mueva los émbolos arriba y abajo dentro de sus cavidades. Cuando cada émbolo retrocede, la válvula de retención se abre dejando entrar combustible en la cámara de bombeo. La continuación del giro hace que el émbolo cambie de sentido y ejerza presión sobre el combustible de la cámara de bombeo. Este combustible a alta presión fluye saliendo de la cámara de combustión a través de una válvula de retención y se combina con el flujo de las demás cámaras. Este combustible a alta presión sale de la bomba de combustible de alta presión para ir a la rampa de combustible. Este conjunto de bombeo pone el combustible a presiones de inyección entre 300 y 1400 bar según las condiciones de funcionamiento del motor en este momento. La rampa de combustible está protegida contra cualquier mal funcionamiento que origine una sobrepresión por una válvula de seguridad. A 250 bar por encima de la presión máxima del sistema, el combustible es descargado por la válvula de seguridad. Por ejemplo, a 1650 bar, un sistema a 1400 bar empieza a verter el exceso de combustible a la descarga.
La presión se vigila en el ECM por medio de un sensor montado en la rampa de combustible. Hay líneas individuales que suministran combustible desde la rampa a los conectores de alta presión en la culata. El flujo de combustible continúa hacia los inyectores. El combustible fluye por los conductos de entrada de alimentación para llenar las toberas de los inyectores y la cámara de control por encima del émbolo del inyector. La inyección empieza cuando el ECM envía corriente a la bobina y permite que la bola de la válvula se levante de su asiento. La presión reducida encima del émbolo de control permite que la aguja se levante de su asiento y que el combustible a alta presión fluya al interior del cilindro a través de la tobera. Como el conducto de descarga es ligeramente mayor que el conducto de alimentación, la presión del combustible encima del émbolo de control no aumenta mientras la bola de la válvula está abierta. Para acabar la inyección, el ECM corta la corriente a la bobina, lo que hace que la bola cierre. La presión sobre el émbolo de control y la fuerza del muelle hacen que la aguja se coloque en el asiento de la tobera y finalice la inyección. El combustible que sale del retorno del inyector vuelve al cabezal del filtro de combustible. La válvula de retención de la línea de descarga está instalada en el acoplamiento de la culata. Esta válvula de retención mantiene una presión de 1,3 a 2 bar sobre los inyectores en la bomba de combustible y retorna al cabezal del filtro. Inyectores en el combustible de retorno. El flujo combinado del combustible para lubricación y el combustible procedente de las fugas en el émbolo de la bomba fluye hacia el accesorio de la línea de descarga en la bomba de combustible y retorna al cabezal del filtro. Las líneas de descarga permiten que el exceso de combustible retorne al cabezal del filtro desde los inyectores, la rampa de combustible y la bomba. Desde el cabezal del filtro, una línea de descarga permite que el exceso de combustible vuelva al depósito. La placa de refrigeración es una cavidad abierta que queda cerrada al montar el ECM. Cuando éste saca de la placa de montaje, el conducto de combustible de la placa queda al descubierto. Hay que tener cuidado y asegurarse que la junta tórica colocada entre el ECM y la placa de refrigeración no está rota, ya que se produciría una fuga.